que no le entendían y al Señor no le daba rabia. A él no le entendían y él dice, ok, no me entendieron a la primera, espere, les explico. ¿Me entienden o me entienden? Pero el Señor a ninguno para que luego, cuando estuviesen delante del trono, no llegaran con el pretexto, Señor, yo no entendía nada de lo que usted me dijera. Error de error es el que contesta de esa forma. Porque muchos podrían decir, Señor, pues la verdad era que yo no le entendía nada de lo que usted decía. Y eso sería una justificación cuando estén delante del trono y el Señor decir, bueno, si a la larga, pues si yo no les expliqué bien, ¿por qué los voy a condenar si yo no les expliqué bien? Pero no podemos contestarle eso al Señor. El Señor nos explicó tan claro que si no entendíamos por lo que Él decía sus palabras tan reveladoras, tan complejas y tan difíciles, pues nos lo explicaba por medio de parábolas. Y la parábola la entiende hasta un niño. La parábola la entiende hasta un niño. Si usted le explica lo de los tres caminos y se lo lee a un niño y le dice, niño, explíqueme, el niño le va a explicar. Si usted le pone en esa historia del hijo pródigo a un niño se lo va a explicar. Entonces no tenemos pretexto delante del Señor que no entendíamos lo que Él nos dijo. Así que cada una de las cosas que Cristo trataba de decirlo, las decía. Y si no lo entendía, no se preocupe, Él les iba a enseñar todo. Sacó una vez un salmo, sacó otra vez el rollo de Isaías y les explicó. Y luego tenía la profundidad en la escritura. Nicodemo llegó y le dijo, ¿por qué es necesario que nazcas de nuevo? Y entonces Nicodemo se puso a pensar y dijo, ¿cómo así? O sea, me tocaría volver al útero de mi mamá y volver a nacer. O sea, no le entendió. Literalmente Nicodemo no le entendió. Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Y entonces Nicodemo se puso a pensar, hijo, pero ¿cómo así que nacer de nuevo? No le entendió. Y le dijo Jesús, ¿cómo así? O sea, me toca otra vez meterme en el útero a mi mamá. Y Jesús se quedó mirándolo como miraba el profesor Girafales al chao. Se quedó mirando y le dijo, le explicó la regeneración y el nuevo nacimiento con unas palabras corticas. Un ejemplo tan sencillo. Así que no solamente les explicó a lo largo, sino que también se dedicó a enseñar. Y preocúpese si los que lo están oyendo, uy, no le entienden. No hay nada peor que uno irse para su casa y ¿cómo estuvo el culto? Yo no entendí nada. Preocúpese. Preocúpese si usted llega a su casa y no entendió nada. No, ¿a qué fue? No vea nada. Pues le pasó al apóstol Pablo, que está el apóstol Pablo predicando la palabra en Filipo, y dice la palabra, y el Espíritu Santo abrió el corazón y el entendimiento de Lidia para que pudiese comprender las palabras que predicaba el apóstol Pablo. ¿Y el resto? Bueno, a Lidia se le abrió el entendimiento. ¿Y el resto? Es que eso había una multitud escuchando al apóstol Pablo y el Espíritu Santo le abrió el entendimiento a Lidia y el resto se quedaron sin poder entender lo que, se, lo que Pablo quería predicarles, el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, y luego dice el versículo 31, el versículo 32, ayúdeme todo Eduardo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. ¿Qué dice mi hermano? Imagínese lo siguiente. Hoy en día hay que entender lo siguiente. Jesús tenía autoridad porque Él era la palabra. Como Jesús era la palabra, entonces Él tenía autoridad en la palabra. O sea, Él era la autoridad de la palabra, porque Él diseñó la palabra, creó la palabra, inspiró la palabra. Entonces Él sabía lo que decía, porque dice que camino de Maús, Él empezó a mostrarles por los profetas y por Moisés quién era Él. Y él empezó a mostrarles y a revelarles a todos quién era él, el Mesías prometido, el Emanuel, Dios con nosotros, y empezó a mostrarles en las escrituras. Así que él era la autoridad porque él era la palabra. O sea, él escribió el libro, él no lo podía explicar. Él escribió el libro, él podía decirnos dónde era que estaba él plasmado en la escritura. Pero
A veces nosotros creemos que la autoridad es el predicador, que la autoridad la tiene el predicador y la autoridad la confundimos con carácter. Entonces, como vemos que el pastor tiene determinado carácter, entonces decimos, uy, ese pastor sí tiene autoridad. Otras veces, como el pastor grita, como yo a veces hago, que grito, entonces la gente cree que los gritos son la autoridad. No, mis hermanos, la autoridad es la palabra. Cristo predicaba como quien tiene autoridad, porque Él era la palabra, el verbo hecho carne. Pero nosotros no es que tengamos mucha autoridad, pues que digamos. Lo único que nos hace validero, ¿sí? Que nosotros podamos decir que tenemos autoridad es por su palabra. Es la palabra la que tiene autoridad. Por eso es que usted aprenderá muchos versículos de muchas personas que ni siquiera muchas veces saben lo que dicen. Por eso es que a veces alguien le va a explicar un versículo y yo creo que hasta ni la misma persona que lo predica lo entiende, pero usted lo comprende. Por eso es que el versículo que cambió su vida no se la cambió al vecino, solamente se la cambió a usted. Por eso es que una predicación que usted escuchó en el radio lo cambió, lo transformó a usted, pero no transformó a nadie en el bus, porque es que la palabra no es el predicador. Pregúnteme usted a mí y dígame, ¿a usted con qué versículo fue que le enseñaron el evangelio? Yo no me acuerdo. Si usted me dice con qué palabra, cuál fue el primer versículo que a usted le predicaron para creer en el Señor Jesucristo, si usted me pregunta eso, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo quién me lo dijo, pero yo no me acuerdo qué fue lo que me dijo. Pero lo que esa persona me dijo quedó grabado en mi corazón para siempre, que no fue un versículo, fue su palabra, fue su palabra. Es la plenitud de la palabra en el creyente en toda su vida. Porque una palabra es para creer en el Señor Jesucristo, pero otras palabras son para afirmar el corazón. Otras palabras son para restaurar el alma. Otras palabras son para dar consuelo. Realmente lo que vinieron esos primeros hombres que nos enseñaron la palabra fue a colocar la semilla dentro de nuestros corazones. El Salmo 23, aunque es muy completo, no sirve para todo. Le hace falta. El libro de los Romanos parece que sirviera para todo, pero no sirve para todo. Falta Filipenses. Y Filipenses es un libro muy completo, pero todavía le hace falta Apocalipsis. Y Apocalipsis es un libro muy completo, pero le hace falta Efesios. Lo que realmente está en nuestro corazón, mis queridos hermanos, es la plenitud de la palabra, no unos pocos versículos que cambiaron nuestra vida para siempre. Porque en eso falla este mundo, porque ustedes verán personas en el mundo que se tatúan un versículo que cambió sus vidas. Tienen en su casa o en su negocio 5 versículos que cambiaron su vida para siempre. Pero yo les voy a decir algo, mis hermanos. Es como si usted coge un sancocho y llega y saca solamente la carne y deja el resto. ¿Cómo se siente el anfitrión de la reunión si usted le deja el resto? Sacó la carne y le dejó el resto del sancocho. Y muchas veces nosotros cometemos ese error. Sacamos un versículo y con eso tenemos para toda la vida. Y dejamos el resto de la palabra, ni siquiera la estudiamos, no nos preparamos, ni tampoco nos sumergimos en la palabra. Cristo predicaba como quien tenía autoridad, porque era Cristo. Pero usted, mi querido hermano, tiene su palabra. Su palabra es la autoridad, porque usted tiene a Cristo. Tener a la palabra es tener a Cristo en su corazón, mis queridos hermanos. Por eso la autoridad la da es la palabra, no el predicador, es la palabra. La que va a cambiar su corazón no es el predicador, mis hermanos. Quien va a transformar y a cambiar su corazón para siempre es la palabra del Señor. Fíese de su palabra, predíquela quien la predique. Porque hoy la puede usted escuchar acá y decir gloria a Dios. Pero ¿qué pasa si usted se va para Bucaramanga? Gloria a Dios. ¿Y qué pasa si se va para Villavicencio a una iglesia y escucha su palabra? Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es la autoridad, no sus predicadores. Y si un día se va para Alaska o se va para Groenlandia y allá le predican la palabra de Dios, gloria a Dios. Porque no importa quién la predique. Lo importante es el mensaje, no el mensajero. Así que Cristo es
dice la palabra, el versículo 32, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Luego dice el versículo 4:42, 4:42, dice la palabra del Señor. Cuando se hizo de día, Jesús se fue a un lugar solitario. La multitud lo andaba buscando y llegaron a donde él estaba y trataban de convencerlo de que no se fuera. Léalo, por favor, me mandó Eduardo. Ay, perdón, yo leí, fue la versión suya. Sí, léalo, perdón, me fui por acá. Leo mi versión y luego leo la versión Valera. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Ahí sí me manda. Amén. Las luces son muy bonitas, las multitudes son muy bonitas, el reconocimiento público es muy bonito, pero Jesús buscaba un lugar desierto. Mi hermano, su vida no está completa si usted no tiene privacidad con Cristo. Su vida es muy bonita cuando viene a la iglesia, su vida es muy bonita cuando está con su familia, su vida es muy bonita cuando están en sus negocios, su vida es muy bonita, pero su vida no es completa si usted no tiene un lugar a solas con el Señor Jesucristo. A su vida le hace falta algo, a su vida le hace falta oración. Jesús veía que todo el mundo, wow, eso lo aplaudían, wow, eso la ovación. Jesús, mejor dicho, dijo el hermano Félix, campeón eterno. Y Jesús, pero Jesús a veces llegaba y decía, ay no. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, pero él trataba de tener tiempo a solas. ¿Y sabe qué hace el tiempo a solas? Nos ayuda a meditar. Y el tiempo a solas nos ayuda a pensar y a reflexionar. Y el tiempo a solas también nos ayuda a humillarnos en su presencia y a permanecer tiempo con Él. Y a veces cuando usted vea tantas cosas y tanto oficio y tanta tarea, ay, que nada lo saque del lugar santo, del lugar santísimo, que es su bendita presencia. Que nada lo desenfoque, que la luz, la admiración, el respeto, los amigos, quienes le estén rodeando, que no le separen del lugar santísimo, que es su presencia, el lugar secreto. Y ya ahorita vamos a volver a ver este versículo más adelante. Este es el 42. Luego llega y dice el versículo, bueno, pues leámoslo de una vez. El versículo 5:15 dice la palabra del Señor, 5:16. 5:15 dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de todas sus enfermedades. Y el versículo 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué dice la escritura? Y oraba. Y todo el mundo encima de él, y todo el mundo lo afanaba, y todo el mundo quería ser sano, y todo el mundo lo rodea, y todo el mundo lo busca, y todo el mundo lo llama, y él se sentía no el más importante. Y cuando él, todo el mundo encima de él, ay, pero de repente él veía a toda esa multitud, y él decía, ay, no, hágame un favor, yo me quiero apartar. ¿Para qué? Para orar. Y si Jesús en medio de la multitud buscaba el silencio para orar, imagínense cuánto más nosotros necesitamos un lugar secreto para orar. Porque si el Señor Jesucristo, en medio de la multitud, buscaba el secreto para orar, solamente imagínense esto, el Dios eterno, el sublime, el que todo lo tenía y tenía que sacar tiempo para orar. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para pasar por alto la oración, mis hermanos? Si hay tiempo para una cosa, también tiene que haber tiempo para la otra. Y no importa cuántas cosas hagamos o si nuestra agenda está llena o nuestra agenda está repleta. A veces hay que sacar tiempito en el secreto y buscar ese espacio en nuestras casas, en nuestras habitaciones, en las cocinas, en las casas, en los baños, donde quiera que sea, mi hermano,
y hay que dedicarle tiempo desierto, sereno y tranquilo para que podamos orar y estar en su presencia. Y luego sigue el 43. Dice 4:43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto que dice la escritura, he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Qué dice en esa versión, mi hermano Eduardo? Amén. Regálame el 4:43. Dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades, ¿qué dice la escritura? Anuncie el evangelio. Pablo le escribe a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El evangelismo no es una opción. ¿Jesús oraba? Sí. ¿Jesús evangelizaba? También. Tenemos que imitar a nuestro Salvador, no solamente en la autoridad de la palabra, porque Jesús tenía autoridad en la palabra y enseñaba y predicaba en las sinagogas. También dice la palabra que él oraba en el secreto en lugares desiertos, sino que él también anunciaba el evangelio. En esto tenemos que parecernos a nuestro maestro. ¿La oración es buena? Sí. ¿La palabra y el estudio de la palabra es buena? Sí, pero no hay que dejar por alto el anunciar las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando una iglesia se dedica solo a la palabra y no evangeliza? Ah, muy bien. ¿Qué pasa cuando una iglesia solamente se dedique a orar y no salga a evangelizar? ¿Qué pasa? Ah, esto es el método, es la regla y la fórmula que viene del cielo. Ore, escudriñe las escrituras y enséñelas, pero también anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y si el Señor evangelizaba, nosotros también debemos evangelizar. Y por último, para podernos ir, dice el versículo 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y dice la escritura, ¿qué dice la versión suya, mi hermano? Ok, amén. Tenemos que buscar espacios para predicar. A veces estamos en una reunión. Ah, no, muy bonito. Ya echaron chistes groseros. Ya tomaron cola y pola. Ya comieron rellena. Ya hablaron de James. Hablaron del Bayern Múnich que ganó anoche. Ya hablaron de Abelardo y de Iván Cepeda. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ah, vengan nosotros. Ya ustedes hablaron de fútbol. Ya ustedes hablaron de política. Ahora también denos la palabra y vengan nosotros también les enseñamos la palabra de Dios. ¿Por qué solamente hablan los borrachos? ¿Por qué no pueden hablar los cristianos en esas reuniones? ¿Por qué solamente hablan de política en esas reuniones? ¿Será que no nos van a dar campo para predicar el evangelio? Si nos dan 2 centímetros, por esos 2 centímetros nos metemos. Y Jesús aprovechaba la oportunidad cuando todo el mundo estaba alrededor de él y él buscaba cuando ya todo el mundo estaba listo y enseñaba la palabra de Dios. Y usted va de visita donde una tía, vaya y visítela, claro, llévele pan, llévele queso y llévele chocolate, pero también llévele un Nuevo Testamento. Busque toda oportunidad que tenga a la mano para poder predicar el evangelio. A veces está uno en el trabajo y los escucha, que mire que Petro, que mire que yo no sé qué, que mire que sí se cuenta, y uno se queda escuchándolos y cuando menos ellos se den cuenta, ¡tin! Usted sale con un mensaje evangelístico y de una u otra forma estamos llevando la palabra a todos los lugares donde nosotros vayamos. Donde se agolpe la multitud con la familia, donde se agolpe la multitud en nuestro trabajo, donde se agolpe la multitud en nuestras universidades o en nuestros institutos, donde se agolpe la multitud en las reuniones que hacemos en la calle, donde quiera que nos den la oportunidad, debemos predicar la palabra del Señor.
porque a eso fue que nos envió el Señor. Y para culminar, por favor, vayan a Lucas capítulo 5, versículo 24, que dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, digo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El perdón de los pecados. Mire, eso hay gente enculebrada. Uy, eso hay gente que todos los días ofende al Señor. Uy, eso hay gente que todos los días se levanta maldiciendo al Señor. Hay gente que está constituida en enemiga de Dios. Necesita el Evangelio y las buenas nuevas de salvación. Entre más difícil sea el caso, más necesitan al Señor Jesucristo. ¿Saben algo? Muchas de esas personas necesitan saber que es Cristo quien perdona sus pecados. Que tenemos un Dios que no solo sana, que tenemos un Dios que no solamente viene por segunda vez, sino que también tenemos un Cristo que perdona los pecados. Usted sabe cuántas personas en el mundo están pasando por circunstancias muy difíciles y cometieron cosas muy terribles en su vida y no encuentran sino acusación, indignación y duda en sus vidas y no pueden levantar la cabeza. Y tenemos que enseñarles que tenemos un Cristo que vino a perdonar todos nuestros pecados, no importa el pecado que hayamos cometido. Cristo lo puede perdonar. Y todos están abatidos y desconsolados. Y ahí es cuando nosotros tenemos que llegar con la palabra de salvación y decirle, mi hermano, pídale perdón a Dios por sus pecados. ¿No es esa la oración de fe de las iglesias? Señor, te pido perdón por mis pecados. He sido y me he constituido en enemigo tuyo, pero quiero que perdones mis pecados, que perdones mi maldad y quiero hacer amistad contigo y volverme a tus brazos. ¿No es esa la oración de fe? La oración de fe no es un método en que el pecador confiesa sus pecados y se descarga delante de Dios para poder tener delante de Dios paz y poder ser restaurado en la presencia del Señor, escribir su nombre en el libro de la vida para tener salvación y vida eterna. No lo hacen los padres católicos en el confesionario, que las personas vayan y confiesen sus pecados para poderlos librar de los lazos de la muerte y de la condenación del pecado. Miren, mis hermanos, antes que lo uno, la oración de fe, y antes que lo otro, el confesionario, es que tenemos un Cristo capaz y suficiente de perdonar todos nuestros pecados. Mis hermanos, a mí me los perdonó. Mis hermanos, a usted Cristo le perdonó sus pecados. También le puede perdonar los pecados a sus compañeros, a sus padres, a sus familiares, a sus amigos, a todo el mundo, porque Cristo es capaz de hacerlo por medio de su sangre preciosa. Amén. Así que tenemos que promulgar el Evangelio y tenemos que decir, Cristo es suficiente en toda la obra poderosa y que el mundo pueda entender que estas son las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Amén. Amén. Por favor, colóquese sobre sus pies, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, nos presentamos delante de ti como un pueblo, Señor, dándote las gracias por la palabra, Señor del cielo.